30 piezas de plata. Es el sonido de la traición, el precio de un Dios. Vemos a un hombre, Judas Iscariote. Su rostro no es el de un monstruo, sino el de un hombre destrozado. Está temblando, con los ojos desorbitados por el horror. Grita a los sacerdotes, su voz quebrada: ¡He pecado entregando sangre inocente! Escena del templo. Su respuesta fue un muro de hielo. ¿A nosotros qué? Allá tú. Música de suspenso, baja y oscura. ¿Quién era este hombre? ¿Un ladrón codicioso? ¿Un demonio encarnado? La historia lo ha juzgado así durante 2000 años. Pero la verdad es quizás más aterradora, porque Judas Iscariote no era un extraño, era un elegido, y su caída no fue un simple acto de maldad, sino una compleja tragedia de desilusión psicológica. Para entender el arrepentimiento más oscuro de la historia, debemos volver al principio. Música cambia, volviéndose más reflexiva, casi esperanzadora. Él era uno de los 12. Caminó con Jesús, comió con él, escuchó cada parábola, presenció cada milagro. No era un seguidor de segunda fila, era parte del círculo íntimo, y se le confió una posición de absoluta confianza: el tesorero, el hombre que manejaba el dinero del grupo. La confianza. Quizás ahí empezó todo. Judas era probablemente un hombre práctico, un hombre de números, de logística, un hombre con los pies en la tierra. Y mientras los otros discípulos se perdían en las promesas espirituales de un reino de los cielos, Judas podría haber estado esperando algo más tangible. Música introduce una nota de disonancia. Muchos lo siguieron creyendo que era el Mesías, un líder militar, un libertador político que aplastaría a los romanos y restauraría la gloria de Israel. ¿Era Judas uno de ellos? ¿Era un celote, un fanático revolucionario que vio a Jesús la arma perfecta? Comenzamos a ver las grietas, la tensión entre lo espiritual y lo terrenal. Escena de Betania. Una mujer derrama un frasco de perfume caro sobre Jesús. Judas observa. No vemos codicia en sus ojos, sino frustración. Podríamos haber vendido esto y dado el dinero a los pobres, dijo. El Evangelio de Juan añade una nota escalofriante. No porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. ¿Pero fue solo eso? ¿O fue la rabia de un hombre práctico viendo cómo los recursos de la revolución se desperdiciaban en un gesto simbólico? Él quería acción, quería que el dinero comprara espadas, no perfume. Música de suspenso más fuerte. La desilusión de Judas se profundizó. Jesús hablaba cada vez más de su propia muerte, de sufrimiento, de sacrificio. Este no era el rey guerrero que Judas había imaginado. Este era un Mesías que hablaba de fracaso. Y aquí entramos en la oscura psicología de la traición. ¿Qué pasa si Judas nunca quiso que Jesús muriera? ¿Qué pasa si su plan era otro? Una apuesta desesperada. Esta no es una historia de fe, es una tragedia. La voz debe ser profunda, inquisitiva y melancólica. Debe sonar como un documental sobre un crimen real, analizando la mente del perpetrador. El ritmo debe ser lento y deliberado, construyendo tensión, y volverse frenético y desesperado en la escena final del templo. Judas pudo haber creído que Jesús era demasiado pasivo, que tenía el poder de los cielos en sus manos, pero se negaba a usarlo. Quizás Judas pensó: si lo fuerzo, si lo pongo contra la pared, si los romanos y los sacerdotes vienen a arrestarlo, entonces no tendrá más remedio, entonces convocará a las legiones de ángeles, entonces comenzará la revolución que vine a buscar. No fue un plan para matarlo, fue un intento de obligarlo a ser el Mesías que Judas quería. Escena: la última cena, oscuridad, tensión palpable. La última cena,
La atmósfera era pesada. Jesús anuncia: uno de vosotros me traicionará. Los discípulos están horrorizados. Pero Judas ya había hecho su trato. 30 piezas de plata, el precio legal por un esclavo herido. Un precio de insulto. Cuando Jesús le da el pan mojado y dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto, no es una orden, es una liberación. La oscuridad entra en Judas, se levanta y sale de la habitación. Y era de noche. Escena: Getsemaní. El sonido de antorchas y armaduras. El jardín de Getsemaní. Judas lidera a la guardia del templo. Se acerca a Jesús. Y aquí, el acto más vil. No señala desde la distancia. Usa la señal de la amistad. Saludos, maestro. Y le da un beso. El contacto íntimo usado como una arma. Jesús no se resiste. Solo pregunta con una tristeza que debe haber atravesado el alma de Judas: amigo, ¿a qué vienes? La música se hincha, caótica. El arresto es rápido. Pedro saca una espada. Jesús lo detiene. No hay legiones de ángeles, no hay fuego del cielo, no hay revolución. Judas se queda quieto, observando cómo se lo llevan. La confusión en su rostro da paso al pánico. Espera, sigue esperando, pero la intervención divina nunca llega. El amanecer trae la verdad. La música se vuelve trágica, operística. Judas corre, ve a Jesús, golpeado, humillado, siendo llevado ante Pilato, y oye la sentencia: condenado a muerte. Volvemos a la escena inicial. La música alcanza su clímax. Los sonidos de las monedas son ensordecedores. Es entonces cuando corre al templo. El terror lo consume. Intenta revertirlo. Intenta devolver el dinero, como si eso pudiera deshacer el hecho. He pecado, sangre inocente. ¿A nosotros qué? El dinero, que quizás codició o que quizás vio como una herramienta, ahora no tiene valor. Las 30 monedas de plata caen al suelo. Un sonido hueco. Y aquí reside la tragedia final. Otros discípulos fallaron esa noche. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Pedro lloró, esperó y encontró el perdón. Judas no pudo. El peso de lo que había hecho era absoluto. Su orgullo de revolucionario, su error de cálculo, su traición, era demasiado. Los sacerdotes no le ofrecieron absolución. Y él no pudo perdonarse a sí mismo. Silencio. Luego una música final, sombría y lenta. Salió del templo no hacia la redención, sino hacia la desesperación. Se llevó su propio juicio. El arrepentimiento de Judas no fue un arrepentimiento que buscara gracia. Fue el horror de un hombre que se dio cuenta de que había apostado todo en el juego equivocado y había perdido su alma en el proceso. No es una historia sobre el perdón, es una advertencia aterradora sobre las consecuencias de la desilusión y el peso insoportable de un error que no se puede deshacer.